Nos tocaba hoy día el texto práctico griego número 3, que era primera de Juan 1:1 al 4, y lo vamos a leer los primeros versículos en español. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí está el texto griego, que por temas, para poder terminar en los 15 minutos, esta clase no lo vamos a leer completo, pero ahí está el texto. Y dentro del texto hemos identificado algunos elementos que son claves para la comprensión del texto y para su posterior interpretación. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta y podemos ver la similitud que tenemos con Juan 1:1 al comienzo. En el Evangelio de Juan vemos que el autor está comenzando y está diciendo, está escribiendo, ¿cierto?, en griego, de la siguiente manera: en arge, en hologos. Él nos está diciendo que en el principio era el verbo. Y ahora bien, ¿cierto?, en la epístola que actualmente estamos leyendo, dice de manera similar, a ho en ab arges, ¿cierto?, lo que era desde el principio. Ahora bien, nosotros vamos a notar la diferencia, bueno, esto quizás sea para más adelante, pero notamos que los verbos están, no el verbo, perdón, el sustantivo de arge está conjugado de manera diferente, que como bien lo habíamos dicho y creo que estaba, no, viene en el vocabulario de esta semana, al final de la clase, el significado de aquella palabra para que lo podamos comprender. Arge es tiempo. Entonces lo que Juan está trabajando, ¿cierto?, inicialmente en ambos textos, es el tiempo a lo que se está refiriendo. Nosotros vemos que en el Evangelio de Juan está haciendo referencia a un tiempo pasado, pero como algunos autores dicen, no cierto cronológico, no en nuestra visión humana, sino que en un pasado eterno, ¿cierto?, en el principio eterno, lo podríamos decir de esa manera. Pero ahora, en relación, y esto es bien importante cuando estamos analizando los textos, a el contexto literario. Porque si nosotros seguimos leyendo, posterior a la manera en que Juan está comenzando, lo que era desde el principio, nosotros nos damos cuenta que Juan está hablando desde el principio en relación al Evangelio, o bien también podríamos mencionarlo para que se entienda en este texto, en relación a lo que estamos hablando de Jesucristo y lo que ha de ser presentado. Y esos son los elementos que más adelante sigue destacando Juan. Entonces, bueno, punto importante, como ya lo decíamos, tenemos que analizar esa similitud en el texto. Muy probablemente esto después sea argumento contra argumento para poder comprender y tomar alguna posición en relación a la autoría de los textos. Ahora bien, vemos que vemos que el gran tema de Juan, con el cual comienza su evangelio, es hablando del verbo. Bien decíamos bien el profesor decía hace un momento en la clase sobre el verbo, y es importante comprender una vez más que cuando Juan se está refiriendo al verbo, se está refiriendo a la manifestación. Bien sabemos que cuando hablamos de logos, de verbo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la palabra revelada o de la expresión máxima, bajo el concepto griego, de la expresión máxima revelada o la revelación máxima revelada por Dios, que es Jesucristo, que es Jesucristo. Y nuestra pregunta es, bueno, ahora, ¿qué elementos nosotros podríamos considerar de manera práctica que el texto de Primera de Juan nos está diciendo? Bueno, el texto está relacionando al verbo con la característica de vida, ¿cierto? Juan está diciendo en este texto que el verbo es vida, o bien que el verbo trae vida. Bueno, primeramente que es, y posteriormente nos damos cuenta que dice que él trae. Tenemos estas palabras griegas, ¿cierto?, que están conjugadas, están
trabajada, ¿cierto?, para el contexto literario, de la manera en que Juan lo está presentando, pero vemos que Juan está hablando de una manifestación que ellos vieron, ¿cierto?, que testificaron y que anunciaron. Antes, ¿cierto?, de mencionar estas palabras, quizás para que las leamos en griego, pero antes de mencionar, es interesante poder analizar la manera en que la distinción, ¿cierto?, que existe entre testificar y anunciar. Cuando Juan está diciendo que ellos han testificado esto, está diciendo que han sido testigos, ¿cierto? Porque se podría comprender, bueno, analizando bien el griego, las conjugaciones, las declinaciones, nosotros nos damos cuenta que eso es lo que está diciendo Juan, que han sido testigos del verbo de vida, y eso es lo que anuncia. Normalmente esa es una confusión que podría surgir en testificar y anunciar, pero esa es la diferencia. Entonces nosotros vemos desde el punto de vista práctico lo que Juan está diciendo, que el verbo es vida, ¿cierto? Ejón, que fue manifestada, que en griego, leyendo, ¿cierto?, la palabra ahí, nosotros vemos que es ejane rosé, que hemos visto, ¿cierto?, eoracamen, testificamos, marturomen, y anunciamos, ¿cierto? Apagelomen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos en primera instancia analizar. Ahora bien, el mismo texto, analizando el contexto literario, nosotros también nos damos cuenta, en relación a este verbo, ¿cierto?, este verbo de vida, que el texto nos dice de la siguiente manera, que este verbo, ¿cierto?, estaba con el Padre y se manifestó. Algunas implicaciones, ¿cierto?, a los textos que continúan, ¿cierto? Nosotros vemos que el verbo es el centro de nuestro mensaje. Así como Juan presenta el verbo de manera, podríamos decir, de una manera contundentemente teológica, ¿cierto? De una manera contundentemente teológica, nosotros nos damos cuenta que el centro de su teología, que es lo que está presentando y cómo se comprende la amplitud de ese mensaje de la presentación de Juan, es comprendiendo el verbo, ¿cierto? El verbo en el centro. Es así como también vemos que dice en esta epístola todo lo que está sucediendo en relación a este verbo, ¿cierto? Desde que han sido testigos hasta que lo anuncian a otros, vemos que nuestro mensaje también como creyente, el mensaje de la iglesia del primer siglo, era un mensaje centrado, ¿cierto?, en el verbo, ¿cierto?, en el anunciar el verbo, en ser testigo y anunciar el verbo. Versículo 6, más adelante nos dice que porque Dios es luz, ¿cierto?, nosotros ya no estamos en tinieblas. Versículo 7, tener comunión con Dios es ser limpio de todo pecado y aquello permite andar en luz. Entonces, cuando nosotros vemos que la manera en que el verbo es presentado, ¿cierto?, este verbo que trae vida, la vida está relacionada a la luz, y nos dice que aquellos que están en comunión con Dios, ¿cierto?, sus pecados les son perdonados, y aquello a nosotros nos permite, ¿cierto?, estar en la luz, que significa esta vida. Nosotros, un punto bien importante, ¿cierto?, para que lo consideren, nosotros vemos que la manera en que Juan está presentando el tema de la luz, ¿cierto?, y claramente la limpieza de pecados por medio del verbo de Dios, por medio de la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, nosotros vemos que tiene implicancias temporales. El texto está hablando de implicancias temporales e implicancias eternas, ¿cierto? Nosotros vemos que en algún minuto dice que todos nuestros pecados no son perdonados, pero unos versículos más abajo vemos que dice, bueno, y quien diga que no tiene pecado, miente. Entonces son implicancias teológicas importantes de considerar y que cada uno pueda trabajar. Bueno, nosotros vemos que esta anunciación del verbo, como bien nos dice Juan, ¿cierto? Apagelomen, este anuncio del verbo implica dos cosas. Entonces nosotros podríamos crear la siguiente pregunta: ¿por qué anunciar el verbo? ¿O qué es lo que produce el anuncio del verbo? Bien estamos entendiendo, ¿cierto? Ya lo vimos en la clase pasada en el Evangelio, ¿cierto?
en el concepto de evangelio, nosotros vemos que el anunciar el verbo, el anunciar a Cristo, el anunciar esta revelación, nosotros vemos que implica dos cosas. Primeramente, trae comunión con nosotros, permite comunión entre nosotros, ¿cierto? Entre aquellos que estamos en torno al verbo, que hemos creído en Jesucristo. Y segundo, trae, y más, yo creo que más importante, ¿cierto? Pero trae comunión con Dios. El texto nos dice que primeramente trae comunión con nosotros, ¿cierto? Aquellos que pertenecemos, que somos parte del relacionamiento con el verbo, trae comunión entre nosotros y también trae comunión con Dios. Continuando, ¿por qué estas cosas son escritas? Nosotros vemos que Juan está diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido. 3:14, seguimos comprendiendo y nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora bien, estas cosas son escritas, ¿cierto? Como bien estamos leyendo en el versículo 4 y lo comprendemos, en el versículo 4, claramente, claro, cuando termina el último versículo que estábamos leyendo nosotros, Kei, Tauta, Grafomen, Emeis, Ina, Ekapá, Emon, Per, Pleromene. Versículo 4. Nosotros vemos que estas cosas, esta manifestación, esta revelación, ¿cierto? Este aspecto esto por el cual Juan está revelándonos el verbo, escrito, ¿cierto? En el texto, nosotros vemos que produce en nosotros el gozo. Y como bien nos preguntábamos, nos podríamos preguntar ahora, una siguiente pregunta, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Gozo en qué? Y claramente nosotros, como bien veíamos en el slash anterior, porque ahora tenemos comunión para con Dios. Y bien veíamos en el anterior también que nuestros pecados son perdonados, y eso permite, ¿cierto? Un relacionamiento, comunión. Para ir finalizando, la conclusión de lo que nosotros hemos visto. Nosotros la podemos relacionar al capítulo 4 y el versículo del 3 al 17 y comprender, ¿cierto? La implicancia práctica de esta teología que Juan nos está enseñando de la siguiente manera, y dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí entra el elemento, ¿cierto?, de comunión. Tenemos comunión para con Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios se ha revelado en el Hijo, el Logos, y aquello, ¿cierto?, es la expresión máxima, y aquello, ¿cierto?, trae lo que nosotros decíamos, el perdón de pecados. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Hablábamos de estar, ¿cierto?, en el Hijo, de creer en el Hijo, de tener fe en el Hijo, lo vemos en otros textos. Aquello, como bien lo decíamos, nos permite comunión para con Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, para ir concluyendo ya, como bien lo decíamos, y como bien leíamos al comienzo, Juan nos dice que en el versículo 4, que ¿cierto? Uno de los objetivos, una de las implicaciones por la cual, que produce, ¿cierto?, que esto esté escrito, y la intención que él tiene es producir el gozo, el gozo de todo lo que nos acaba de decir el texto, las implicancias que trae a nosotros de manera eterna, como bien lo decíamos, esta comunión con Dios que nos permite el perdón de los pecados por parte de Dios, y segundo, la comunión unos con otros. Y por último, hemos estado añadiendo un poco de vocabulario para que puedan ir memorizando. Como se habrán dado cuenta, no están conjugados, ¿cierto? Son los verbos sin conjugar, los conjugados están en el texto, y ahí tenemos esas 4 palabras para memorizar esta semana, si está trabajando en aquello. La primera, habíamos dicho arjé, tiempo. La segunda,
okuo, oír. La tercera, jorao, jorao, ¿no es cierto? Ver. Y la cuarta, que es un poco más difícil de la pronunciación por causa de la primera letra, que es como una PS, ¿cierto? Entonces la FAO, ¿cierto? Que es palpar, características que Juan nos describe en este texto en relación a el verbo, y como bien lo decíamos, estas características, ¿cierto? Perdón, estos verbos de ver, de oír, de palpar, ¿cierto? De anunciar, se relacionan al mensaje, ¿cierto? Hacen referencia al verbo. Entonces, ese ha sido nuestro análisis del texto de Primera de Juan 1 al 4. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo. Pastor Ismael, ¿alguna consulta o alguna pregunta antes de finalizar la presentación? Súper. Ahí, Profesor, ¿Mm? ¿podría pronunciar las palabras que están en el vocabulario al final, no? Para anotarlo. ¿Sí? Que tengo arjé nomás, me faltan los otros tres. Sí, no, no hay problema. Entonces habíamos dicho que la primera era arjé, la segunda era okuo, okowo, con, como bien vemos, tiene el tilde, ¿cierto? El acento en la U. Tenemos la tercera palabra que era jorao, y la cuarta palabra que era un poco más difícil de mencionar, que era, bueno, me cuesta pronunciar, pero es PS, ¿cierto? Pero se pronuncia como una, arrastrando, ¿cierto? La P, como arrastrando hacia una S, que sería peslafao, peslafao. ¿La anotó? Súper, súper. Bueno, eso, yo Muchas, creo que eso, sí, un consejo en relación al texto griego que hemos estado viendo esta semana, yo creo que lo más fácil y lo primero que aprende todo estudiante de griego es a leer. Mm. Lo complejo es después memorizar el vocabulario, y lo tercero es saber conjugar las palabras. Esos son como los pasos que uno enfrenta cuando estudia el griego.